Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadoras? ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 62 ya de esta segunda temporada de su canal El Conversatorio con Luis García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias al público presente que está el día de hoy. La verdad es que agradezco a los panelistas, ahorita se los voy a presentar. Vamos a platicar, conversadoras, conversadores, de un tema que está pues calientito, que tristemente es algo que se debe dialogar, y vamos a platicar del conflicto de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, lo que está sucediendo ahorita, esta guerra, este movimiento, esta avanzada de Rusia hacia Ucrania y lo que está sucediendo en este momento. Y lo vamos a abordar desde unas perspectivas que me parecen importante dialogar, desde el conocimiento que pudiéramos tener nosotros. Por supuesto, como siempre, conversadoras, conversadores, y ustedes, público presente, ustedes siempre tienen la última palabra en ese sentido. Quiero agradecer primeramente y como siempre a Mercado Casavieja, nuestro primer y gran patrocinador, quien nos alberga y nos da posada siempre para hacer estos episodios y este canal y poderlo producir aquí. Muchísimas gracias a Mercado Casavieja, muchísimas gracias a Icamané Coaching, es una empresa dedicada a la consultoría educativa y consultoría en desarrollo humano. Muchísimas gracias también a otro patrocinador, Datadogs, que es una empresa especializada en marketing digital, y juntos pues podemos lograr y llegar a los hogares de cada uno de ustedes y por supuesto generar estas reflexiones. El conversatorio nace bajo la premisa de que toda conversación es importante, de que hay conversaciones que se deben de tener y que no necesariamente para poder conversar de un tema necesitas tener 300 palmarés, 400 doctorados, 60 licenciaturas para poderlo hacer. Cualquier persona desde su experiencia, desde su perspectiva, puede aportar un punto importante, una reflexión interesante en la que en este mundo tan vasto que es el ciberespacio y que te da precisamente las redes sociales, pues alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás pensando, yo pienso esto, y eso eventualmente es correcto, porque provoca que se esté hablando del tema, provoca que se generen reflexiones. Voy a presentarlos de mi izquierda hacia el final. Empiezo primeramente, Noé Sánchez, ¿cómo estás, mi querido Noé? Pues muy contento de estar aquí, muy contento de estar con esta audiencia y tener la atención de todos ustedes. Yo feliz de la vida de tenerte. No están ustedes para saberlo, te lo platicaba ahorita antes de arrancar, Isidro. No están ustedes para saberlo, pero siempre lo platico y lo presumo cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Noé fue mi alumno hace cualquier cantidad de años. Yo te daba clases de formación cívica y ética y me decían Charmín, ¿estás de acuerdo? Es cierto. Así me decían, Charmín, porque si ahorita creen que estoy gordito, en aquel entonces estaba yo más. Y entonces un día se me ocurrió vestirme todo de café, suficiente para llegar a una secundaria y que los jóvenes de secundaria me bautizaran como Charmín. Ya ni existe el papel de baño. Ya ni existe el papel de baño. Afortunadamente, yo siempre dije, afortunadamente hay servilletas, porque no estaba padre que te relacionaran con papel de baño, la verdad. No, qué gusto tenerte por acá, de verdad, un gusto, años de no verte. Nos seguimos en redes sociales, pero no verte. Y también tengo el enorme gusto de tener por acá Isidro Shea. Isidro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y un gusto estar aquí y que nos haya contactado una gran amiga de ambos. Exactamente, muchísimas gracias, saludos, tú sabes quién eres, pero nos pusiste aquí en el camino. Yo les agradezco infinitamente que conformen el panel hoy, que tengan la disposición. Hablábamos en el episodio anterior de la generosidad. Yo de verdad soy infinitamente agradecido de la generosidad siempre de todos y cada uno de los invitados al conversatorio, porque es lo que hacen, son generosos con su tiempo, con sus conocimientos, con sus ideas, y las ponen no en esta conversación, sino en la conversación de todos los conversadores que se tenga, ya sea que lo pongan en comentarios o que provoque algún comentario con quien estén cerquita. A ver, tenemos hoy un conflicto muy fuerte y quisiera empezar poniendo ciertas bases. Yo quisiera que habláramos de tres elementos que me parecen importantes. El primero, me parece obvio, obligado a hablar del conflicto per se, es decir, las razones, los motivos, qué empieza a mover, a dar origen a esto. En segundo lugar, hablar del entorno que vive el mundo hoy por hoy, que no es lo mismo al que se vivía en otros entornos. Les decía cuando hablábamos por teléfono, se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero no es lo mismo el mundo en 1942 al mundo en el 2022.
y también les platicaba y se los planteo a ustedes, puedo estar equivocado, me da la sensación de que una sanción económica o un embargo económico podría ser inclusive más fuerte que te lancen 5 bombas a una nación por cómo está el entramado del mundo hoy por hoy. En términos del impacto hacia el país per se, en términos de toda la población. Entonces, me gustaría que habláramos de los roles que se juegan en términos de instituciones que están hoy por hoy, que no estaban en ese entonces. Hablo de la ONU, hablo de la OTAN principalmente, que es una institución ahí que tiene un rol ahí muy fuerte dentro de este conflicto. Y al final, y no por eso menos importante, me gustaría que hiciéramos la reflexión en términos de México. Todavía me encuentro, hablábamos en el episodio anterior de la parte colaborativa y de que no podemos nada solos. Hay gente, escucho que dicen, pero el conflicto está bien lejos, Luis, eso está hasta allá, a nosotros no nos pasa nada. Digo, híjole, me parece terrible que hoy por hoy siga habiendo personas con un pensamiento sistémico así de chiquito y que realmente no entiendan que muchos de los insumos que tenemos hoy por hoy pues vienen de todos los lugares del mundo y que el hecho de que haya una guerra y que afecte ciertas cosas eventualmente te va a tocar, ¿no? Llámale efecto mariposa, llámale como quiera. Entonces, bueno, ese es el tenor que me gustaría platicar y quisiera poner sobre la mesa arrancando nada más con unos temas. Existió hace cualquier cantidad de años ya, pareciera que tiene poco tiempo, pero realmente tiene mucho tiempo, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, conocida como URSS. En 1991, precisamente después de la perestroika y cuando se está dando el tema del rompimiento, Ucrania logra su independencia. Estamos hablando de 1991. En aquel entonces estábamos más concentrados Irak, Kuwait, y lo que estaba sucediendo, que si Ucrania y que si la independencia, pero nos enteramos algunos de la independencia de Ucrania. Después viene, voy a situarme un poco, 2007, 2008, cuando en la parte este de Ucrania, que es precisamente la frontera con Rusia, empiezan algunos brotes ahí con algunas personas que comulgaban más prorrusos, digamos, y finalmente viene el tema de Crimea. Estamos hablando de 2014, una cosa por el estilo, y pues llegamos al día de hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué está sucediendo? Más allá de estos pequeños elementitos que estoy dando, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa en la cabeza a Putin? ¿Qué le pasa al mundo? Quien quiera de los dos, y arrancamos por ahí y nos vamos dialogando. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a empezar con los 3 pilares básicos que me estabas pidiendo que compartiera, la OTAN y la ONU, y otro que es, digamos, el alfa y el omega de este conflicto, que es Vladimir Vladimirovich Putin, Okay. Porque si no se habla de él no se puede entender el conflicto. No, está claro. Entonces, bueno, primero la OTAN, para que se quede, bueno, la ONU, para que quede más claro, es este organismo internacional que surge tras la Segunda Guerra Mundial, con un documento, un tratado internacional llamado la Carta de San Francisco, del cual México es miembro signatario inicial, que crea la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Este organismo, dentro de sus diversas funciones, inicialmente era una herramienta para evitar que se diera una tercera guerra mundial, por decirlo así, pero es un acuerdo político de los países que ganaron en esa guerra. Sí, claro. Entonces, los países que ganaron en esa guerra fueron precisamente la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, y en ese entonces la República de China, que después tiene otros cambios ahí políticos, pero China, ¿no? Al ser ellos los principales ganadores o los principales participantes de la Segunda Guerra Mundial, llegan al acuerdo de formar un pequeño comité llamado el Consejo de Seguridad. Eso está ya dentro de lo que se conoce como la Carta de San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas. Que de hecho México ahorita es parte del Consejo de Seguridad. México es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Este consejo es el que tiene las decisiones ejecutivas en los temas de seguridad internacional. Y bueno, las decisiones ejecutivas legales, digamos, dentro de lo que cabe en el intertramado del derecho internacional, porque una cosa es lo que se acuerde entre estos países y los otros miembros del Consejo, y otra cosa son las decisiones unilaterales que tome
cada país, ¿no? Ahí voy a hacer nada más una acotación que es muy importante saber. Estas 5 grandes potencias, o sea, México pertenece al Consejo de Seguridad o en este periodo y ha habido otros países, pero estos 5, que son los más poderosos, tienen algo que se llama derecho de veto. Y entonces ellos son los que, tú podrás decir misa, pero si nosotros lo bloqueamos, se bloqueó y se acabó. Que eventualmente son los mandamases y que sigue refiriéndose un poquito a algo que quiero que lleguemos al rato, pero habla de esto que dicen poderoso caballero es el señor Don Dinero. Pues tiene que ver la parte son las 5 economías más fuertes del mundo. Tiene que ver la parte económica, pero más bien era el poderío militar que se tenía en ese momento. Y de hecho todos los países que son miembros del Consejo de Seguridad tienen armas nucleares. Sí, y muchas. Estados Unidos y Rusia ahora, porque después Rusia tomó el lugar de la Unión Soviética, son los que tienen ya pues, una cantidad exorbitante de armas nucleares. Pero todos los países del Consejo del P5 les dicen, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hay otros 10 que van rotándose y entonces México ganó para pertenecer este año al Consejo de Seguridad, junto con otros 10 países de todo el mundo que se van rotando. Sí. Entonces es la ONU. Esa es la ONU. Ahora nos vamos con la OTAN. Al finalizar también la Segunda Guerra Mundial, Churchill hace este famoso discurso de la cortina de hierro, ¿no? que es lo que divide el oeste del este, ¿no? Entonces Alemania Occidental, Alemania Oriental, es correcto. El bloque, digamos, capitalista del bloque socialista. Y el bloque capitalista, digámoslo así, principalmente Estados Unidos, veía como una amenaza muy seria que la Unión Soviética, que era el principal miembro del otro bando, del bloque socialista, quisiera invadir toda Europa y entonces vieron la necesidad de formar una alianza militar, porque es una alianza militar internacional de países, digamos, de este bloque capitalista, lo que sea que eso signifique, que sirva para una defensa mutua. Y entonces en 1952 se firma lo que se conoce como el Tratado del Atlántico Norte. Entonces, este tratado crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por sus siglas OTAN. En inglés se le denomina NATO. Ajá, NATO. Este tratado tiene el objetivo específico, porque está nombrado, o sea, está señalado dentro del tratado que su labor es garantizar la seguridad de todos los países miembros mediante la fuerza militar. Pausa rapidísimo. Seguridad de todos los países miembros mediante la fuerza militar. Es súper importante ese dato porque ahorita vamos a hablar del rol que puede estar jugando y porque una de las razones por las cuales Rusia no le gustan ciertas cosas es por este coqueteo, esta situación exactamente de Ucrania, de solicitar que pueda ingresar a este tratado. Es un precedente directo y de hecho el tratado se crea específicamente contra la Unión Soviética. Claro, estamos hablando de la Guerra Fría en su punto más alto. Y tiene unas implicaciones tan profundas que la propia Unión Soviética crea una organización espejo para contrarrestarla que se llama el Pacto de Varsovia, pero eso ya es tiempo pasado. Ya se llamaba. Pero la OTAN permaneció tras la caída de la Unión Soviética en 1989, entre 89 y 91, un periodo bastante turbulento en la historia de esos países. Desaparece el Pacto de Varsovia, se cambian los gobiernos de todos los países del bloque socialista, entiéndase Rumania, Hungría, Bulgaria, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, la propia Ucrania, otros países como la ex-Yugoslavia, ex-Checoslovaquia, República Checa, República de Eslovaquia, ya otros países en la zona asiática, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, que también va a tener un rol muy importante en el desarrollo histórico. Y entonces queda Rusia ya como solo un país que fue, ¿no? O sea, y aquí tenemos que empezar a transicionar hacia Putin, ¿no? ¿Quién es Vladimir Putin? Es una persona que nació, es un ciudadano soviético, nació en la Unión Soviética y decidió enlistarse en la KGB, en los servicios de inteligencia soviéticos. Que es el paralelo de la CIA.
que era que vemos mucho en las películas, la KGB, ¿no? la KGB, que pues su eslogan era el escudo y la espada de la Unión Soviética, y eso tiene unas implicaciones muy profundas en la identidad de Vladimir Putin, porque es un soviético patriota, ¿no? O sea, hay un libro de Svetlana Alexeyevich, premio Nobel de Literatura, que por cierto es ucraniana, que se llama La muerte del Homo Soviéticos. Y Putin es probablemente uno de los más claros ejemplos de lo que es el Homo Soviéticos. Es lomo plateado, además. También, ¿no? Pero tiene mucho que ver con su forma de ver el mundo, ¿no? O sea, él creció en la Unión Soviética, se entrenó para proteger a la Unión Soviética, y toda la determinación de los análisis estratégicos que él hace los ve en una concepción de la Unión Soviética. Él no era muy creyente en el socialismo, digamos, tenía muchas observaciones. Es una persona, hasta antes, digamos, de hace 2 semanas, se le consideraba una persona sumamente pragmática, ¿no? O sea, no estaba fijado con una ideología política en lo particular, sino era una persona que era muy flexible, pero siempre un geoestratega consumado hasta hace 2 semanas, un geoestratega consumado, ¿no? Podría no tener una ideología política, pero una ideología geopolítica sí la tenía muy, muy, muy bien definida, ¿no? Y como una vista de los intereses como si fueran de Rusia, como si fueran de la Unión Soviética. Ok. Entonces, Putin dirige asciende dentro de los diferentes puestos de la KGB, se desaparece la Unión Soviética. Él le llama a ese periodo el mayor desastre geopolítico de la historia. Entonces eso ya también da una idea de qué es de cómo ve el mundo Vladimir Putin. Colapsa Rusia, llega la crisis económica, Boris Yeltsin llega al poder. Él queda como asistente, Le encantaba que es y que de hecho tienen corren los rumores que corría pues desnudo en la Casa Blanca, y o sea, bueno, ¿no? O sea, que era un alcohólico. Ajá. Boris Yeltsin. Entonces, él llega a puestos importantes dentro del sector de seguridad de Rusia, y le toca la operación en los alzamientos en Chechenia. Chechenia es una república dentro de la Federación Rusa, que es habitada básicamente por musulmanes rusos, que pues estaban buscando su independencia también, y desarrollan una guerra civil. Dentro de esta guerra civil, Putin es una de las personas responsables de ordenar la respuesta gubernamental a esto. Y entonces tenemos las dos guerras de Chechenia, donde hubo una un inmenso derramamiento de sangre de todas las... Estamos hablando más o menos 2004, una cosa así. No, esto sucedió en los 90s. Bueno, en los 90s, lo de Chechenia. 94, 95, la primera y la 10 años segunda. Ajá. Después de esto es cuando ya cae en las buenas, digamos, en la buena imagen de Boris Yeltsin, y le sirve como plataforma para llegar hacia la presidencia en 1999. Posteriormente ya van sucediendo diferentes asuntos, y llegamos a lo que sucede en Georgia, la República de Georgia, en el año 2008. Esto es importante porque también eso refleja, lo que sucedió refleja algo muy parecido a lo que sucedió con Ucrania en estos últimos días, ¿no? Georgia es una pequeña república que está en la parte de abajo, o sea, si ustedes ven Rusia, una partecita de abajo donde está el Mar Negro, es un pequeño puntito que pues es muy pequeño, ¿no? O sea, no es más grande que, digamos, el Estado de México. O sea, y mira que el Estado de México es grande. Y hay una pequeña región que se llama Osetia del Sur, que se dedicó a hacer, que quiso declarar su independencia de esta para incorporarse a la Federación Rusa. Y, bueno, Putin decide invadir. Es muy curioso porque decide invadir en el periodo de las Olimpiadas de Beijing 2008. Al mismo tiempo que se estaban desarrollando los Juegos, estaba invadiendo él Georgia. Entonces, esto tiene
De hecho, estuvo muy cerca de repetirse ese patrón en este año. Sí, pues en los Olímpicos que acaban de pasar, los de invierno por lo menos. Así es. Y entonces toda la atención estaba en los juegos mientras él estaba realizando la invasión. Se perdió mediáticamente muchísimo de todo esto. Vamos un poco para atrás. Vamos para atrás, pero quisiera detenerse un poquito para darle también la voz a Isidro. No te preocupes. En términos de... ir un poquito a la limón. Me parece súper relevante lo que acaba de decir Noé en términos de ir identificando el perfil. Yo sí creo que entender ayuda muchísimo para poder dimensionar las circunstancias. Nunca para justificar, pero por sí para entender de dónde estamos hablando. Isidro, tomamos este personaje, tomamos estos elementos y de dónde lo tomamos por ahí. Lo has dicho bien, yo siempre planteo la diferencia entre entender y comprender. Creo que podemos entender, mas no comprender. Incluso te contradigo en el sentido de que es algo interesante. Para mí, interesante es el ajedrez, es una alineación de fútbol, mas no una guerra y no a estas instancias. Y me atrevo a decirlo porque veía tus episodios y veía que no había espirales del silencio, cosa que agradezco enormemente. Y yo agradezco aquí al compañero que me pasa el balón y lo planteo más desde la cuestión no institucionalista, sino más politológica. Y en primer sentido decirte tal cual, como te decía en el teléfono cuando me invitaste, de algo que no me gusta hablar siendo politólogo es de geopolítica. Me deprime, me pone triste, Ya la última vez el terapista me dijo, no lo veas y ya está. Pero tampoco se trata de eso. Tenemos una responsabilidad social, tanto como seres humanos, como individuos del universo y como profesionistas o profesionales de lo que estudiamos. Y por eso la invitación y por eso la agradezco. Y sí, irnos a ese matiz, hasta dónde puede llegar la mente de una sola persona para llegar a hacer un conflicto armado que no tiene base social. Porque creo que a diferencia de una Segunda Guerra Mundial, a diferencia todavía de Crimea, hoy no hay una base social que nos hable del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pues ni las regiones independentistas llegaban a un 30-40% de la población que se quería realmente independizar, como en Rusia tampoco llega ni siquiera al 50% de personas que apoyan la guerra, como en Ucrania en lo general, obviamente no se llega, yo creo, ni a un 5%. Y una potencia como Estados Unidos hoy, después de una crisis, de una guerra que afortunadamente no fue contra otros seres humanos, sino contra un virus, tampoco apoyan en Estados Unidos después del COVID. Entonces, ¿cómo puede un liderazgo político tener ciertos factores o tipologías para que estemos hoy día, a partir de una persona, hablando de esto? Me gustaría plantearlo desde ahí. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Creo que todas las historias, a su mejor opinión, siempre tienen dos ángulos, ¿no? Y entonces, lo voy a poner desde esta perspectiva, y ahorita seguimos con la relatoría, pero creo, por lo que veo en redes, por lo que se escucha, tú dimensionas, y entonces pones desde este lado, pones Rusia, N cantidad de armas nucleares, es una potencia económica, etcétera, etcétera, y luego pones a Ucrania, y entonces pues automáticamente a ojos del mundo el débil es Ucrania, ¿no? Y entonces la gran mayoría dice, pues yo pro Ucrania, ¿no? Pro Ucrania, y entonces de repente veo un montón de manifestaciones en ese sentido. No lo estoy juzgando, no lo estoy poniendo sobre la mesa. Lo que quiero decir es que una frase de este señor Galeno que decía, toda guerra es robo. La puedes disfrazar de lo que se te pegue la gana. Puedes decir, puedes argumentar cuestiones sociales, puedes argumentar religión, puedes argumentar democracia, puedes argumentar lo que se te pegue la gana, puedes argumentar. Pero de fondo, de lo que se trata eventualmente siempre una guerra, es robar. Es un robo. Y entonces voy a ponerlo un poquito por ahí. Resulta ser que tenemos a la Unión Europea,
que no se ha querido meter tan fuerte, pero sí ha tenido manifestaciones importantes, y entonces, pues, a favor de Ucrania, ¿no? Tenemos a la OTAN, que no le ha querido entrar tan duro, pero sí, por lo menos, no directamente mandar tropas, porque ya sería considerado como una afrenta directa, pero sí está surtiendo, digamos, a la juguetería de juguetes. Y entonces, pues te mando avioncitos, te mando estos, no se me olvida cómo se llaman los... Misiles antiaéreos. Exactamente, misiles antiaéreos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa por Ucrania? Es una posición súper estratégica. Esto hay que verlo geopolíticamente, es muy estratégico. Por la parte, bueno, primero, una de las cosas que más dinero le produce a la URSS, a Rusia, perdónenme, es precisamente el gas. Producen N cantidad por los yacimientos que tienen, por lo que sea, N cantidad de gas. E importan ese gas, más bien lo exportan ese gas. Uno de los países que compran ese gas somos nosotros llegamos a comprar gas también de los rusos. Los 3 ductos más fuertes que abastecen el 67% del gas que consume Europa como continente pasa por Ucrania. Ucrania tiene una de las reservas de aluminio más grandes del mundo, la segunda reserva más grande de aluminio, y otros tantos minerales y materiales ahí. Es decir, si hay cosas en Ucrania que, más allá de que si hay neonazis y que si hay no sé qué, termina siendo un tema de dinero y estratégico. Aquí quiero plantearles una pregunta y entonces ya voy para allá. ¿Quiénes de aquí del público, levánteme la mano, en algún momento en su vida llegaron a jugar o han jugado un juego de mesa que se llama Risk? ¿Alguien de ustedes ha jugado ese juego? Bueno, o ustedes conversadores, ¿ustedes lo llegaron a jugar? Yo no. Bueno, el Risk, tú lo abres, es un tablerito donde viene el mundo, ¿no? El mapamundi está ahí. Y entonces vienen 5 colores, gris, rojo, azul, verde y amarillo, y tienes batallones, tienes soldaditos individuales, y así, ¿no? Y entonces me parece que el tanque representa ya quién sabe cuántas tropas, y Entonces empieza el juego, tú sacas la tarjetita, y entonces te dice, tienes que conquistar, no sé, Europa y Asia. Y entonces a ti te tocan ciertos países de donde tú empiezas. Entonces, pues ahí tú colocas tu basecita con lo que arrancas, y conforme vas avanzando, puedes ir adquiriendo más tropas y puedes ir haciendo el asunto. De tal suerte que el punto es estratégico. ¿En dónde pongo qué cosas? ¿Por qué Rusia no quiere el involucramiento de la OTAN? Porque si la OTAN, a ver, si lo que estoy diciendo es una tontería, ustedes me dicen, si Ucrania estuviera directo y de facto en la OTAN, eso permitiría de facto que en la frontera literal con Rusia hubiera armas nucleares, que podrían llegar a Moscú y a otros en cuestión de 3 minutos y le podría restar reacción, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema estratégico y es un tema económico. Sí, no, o estoy muy mal, va por ahí, es una parte. Es una parte, pero más que nada estarían obligados, la mayoría o todos los de la OTAN, a dar parte, a ponerse en parte ya y defender a un Estado miembro. Yo creo que eso ya es, mientras estés en la antesala, me meto ahorita que puedo, que ahorita no tienen la obligación de defenderte y te hago la guerra. Ahora sí que declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Ucrania. Ok. Tenemos que regresar también un poco en el tiempo, igual a esta parte del 91. En alguna parte después del 91 y entre los años 2000, precisamente cuando se disuelve la Unión Soviética y surge Rusia, la OTAN hizo unos acuerdos con Rusia en los que se comprometía a no expandirse más hacia el este. Hacia el oeste. Hacia el este. Viéndolo de frente, bueno, ok. Sí, hacia el este, hacia la derecha, pues. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Alrededor del año 1997, la OTAN admite más países miembros. Y estoy hablando de, bueno, obviamente Alemania Occidental ya era un país miembro, pero se hace la Alemania completa, se integra el resto de la Alemania a la OTAN, Rumania, Hungría, Bulgaria, Polonia, y luego los 3 paisitos pequeños del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. Esos son importantes porque estos ya tienen una frontera directa con Rusia, ¿no? Y también con el enclave de Kaliningrado, que es una pequeña parte ahí, una islita que está ahí en medio de los países de Europa, ¿no?
Los rusos ven esto primero como una traición de Occidente hacia la palabra que habían dado, pero aparte, si uno regresa todavía más en el tiempo a la visión decimonónica, porque también Putin es un hombre muy decimonónico, muy de forma de pensar de como emperador, ese espacio que estaba entre el bloque occidental, la OTAN, y Rusia, el Heartland ruso, ¿no? La parte de Moscú, Stalingrado. Bueno, Stalingrado ya Más para está abajo, más para abajo, ¿no? Ahora llamada Volgogrado. Ese espacio era lo que se llama un buffer, un colchón para detener un avance militar del occidente hacia Rusia. Entonces, lo que va sucediendo es que conforme va avanzando, Rusia va percibiendo cómo ese colchón se va haciendo más pequeño. Llegamos ya a la parte de los 2000, en el 2008 precisamente la OTAN señala que está dispuesta a admitir a Georgia, que es el paisito, y que está de hecho muy cerca de Volgogrado, Stalingrado, digamos, y a Ucrania. Entonces, Rusia, Putin, con esta visión geopolítica que tiene, que describo, no justifico, solo Claro. porque no simpatizo con las acciones, ¿no? Pero con esta visión geopolítica que él tiene, se echa el grito en el cielo y el grito queda perdido, ¿no? Está el antecedente también de la invasión a Irak, que fue una invasión que fue, digamos, ilegal según el derecho internacional. A Kuwait. No, la del 2000, la del 2003, Okay. la invasión directamente que se realizó sin una aprobación del Consejo de Seguridad. Eso también es un antecedente importante para lo que está sucediendo ahora, porque de hecho se utilizó la misma argumentación que se utilizó, porque justamente cuando estaban en la plenaria fue cuando empezó ya a lanzar armamento bombas. Sí, porque de hecho se describe la operación en Ucrania. Bueno, primero ellos no lo describen como una invasión ni como una guerra, lo describen como una operación especial que se declaró para quitar un gobierno deslegítimo por que de neonazis, whatever that means, y terroristas que estaban oprimiendo al pueblo, que es una narrativa bastante similar, digamos, a la que se tenía la invasión contra Saddam Hussein, ¿no? Entonces, sí, pero que no es una narrativa desde Occidente. Ajá. Eso sí, estoy de acuerdo. Sí. Ajá. Entonces, con estos antecedentes que van sucediendo, Ucrania, aparte de ser pues depósito de minerales, hay una cuestión en la geopolítica europea que se llama la gran planicie europea. Digamos, de Rumania hacia la derecha, es un terreno plano enorme que se sigue hasta los Urales. Los rusos ven eso como una tremenda amenaza porque eso significa que puedes recorrer todo eso con tanques de una forma muy rápida, como sucedió de hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ellos también tienen así como muy clavado, especialmente Putin, el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos ven cómo podría, pues digamos, en 2 años llegaron desde Berlín hasta casi Moscú. Y Stalingrado, y ahora está acá, que es más lejos. Ajá. Entonces, es un terreno que permite maniobrar tanques de una forma brutalmente rápida, ¿no? Ucrania, el país, digamos el territorio ucraniano, la frontera de Ucrania está a 300 kilómetros de Moscú. Eso significa que si tú pones un tanque en la frontera ucraniana y le dices marcha a Moscú, pues lo puedes estar llegando allá, si lo haces bastante rápido, pues como unas 2 semanas, y no hay ninguna barrera natural que lo pueda detener. Entonces, eso es lo que hace que Rusia vea como una amenaza existencial, porque es lo que es la base del problema. Rusia ve como una amenaza existencial que Ucrania esté en una organización cuya finalidad era acabar con la con la Unión Soviética, una alianza militar cuyo objetivo único de existir era acabar con la antigua Unión Soviética, ahora Rusia.
O ponerle un freno o como fuere, ¿no? Ajá, pero Rusia lo percibe, Rusia se percibe a sí mismo como siempre la víctima de los ataques, especialmente de Europa, de la parte occidental de Europa. Tenemos Napoleón, Hitler y demás, entonces... Ay, que acabo de decir que se perciba como víctima siempre de los ataques y me acaba de dar toques así de lo que está pasando en este país y digo, entonces me preocupa una barbaridad. Tal cual. Bueno, gracias. No, adelante. No olvidar lo que mencionabas, el gas, porque eso fue también un detonante el invierno pasado, los altos precios de gas que alcanzaron en Europa, toda Europa, y que Rusia estaba contento, pero en su momento también le reclamó a otro populista, que es al comediante, ahí se me fue el nombre, al presidente ucraniano. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Que al final ya nos gobierna en todo el mundo populistas. Y por otra parte, decir eso, el afirmar que es la base de la guerra, a mí es ahí donde a mí me da calambre, porque más bien es el argumento, pero uno como individuo o como líder político, ¿qué debes de tener en la cabeza para creer o para considerar que es justificable o que es costo-beneficio, tienes una ganancia para hacer una guerra y amarrarte el dedo antes de cortártelo? Y es algo que desde la ciencia política creo que nos ha costado mucho. Hablabas de los homo soviéticos, hablamos ahorita de populismos, hablamos de Putin como la gran víctima o como el gran líder o el que ha tenido grandes estrategias geopolíticas. Pero al momento de querer argumentar, hacer estos tipos de argumentos en torno a líderes políticos, creemos que no debemos profundizar más por ser sumamente normativos y porque la ciencia no nos permite ser normativos. Pero justamente la ciencia tiene la obligación de aportar y justamente por ello tenemos que hacer perfiles tipológicos de los líderes políticos, o si no, ya la neutralidad no nos está llevando a ningún lado. Y es en el momento en el cual debemos de empezar a cambiar las palabras debemos de empezar a cambiar los significados de los significantes. Hoy día no es lo mismo decirse neutral a decirse neutral en 1945, claro, en 1939. Creo que por esas pequeñas cosas, o esos pequeños detalles, es que hoy, por ejemplo, hoy día yo estoy aquí. Porque si no, créeme que de lo contrario me alejaría de esta gran problemática. Pues, bueno, hay que... Es que todo está interrelacionado. No, es imposible no verlo. Es un entramado impresionante. Y entonces... Perdón. Adelante. Y hablábamos de democracias y de los robos, que cualquier guerra es un robo. Yo me fui al The Economist, que es el último que ha salido en este año. Ucrania es un régimen híbrido, como lo es hoy México, les guste o no les guste. Rusia está calificado como totalitarismo. Entonces no, ese argumento que dice Putin, solamente lo ve, él y su gabinete, nadie más. Sí, su gabinete se atreve a decirle algo, como aquí. ¿Qué horas son las que usted quiera, señor? La notoriedad del sistema ruso es que precisamente el Estado es Putin. Y entonces, como el Estado es Putin, se tiene que entender los reclamos porque son los reclamos de Putin, ni siquiera son los reclamos de Rusia, son los reclamos de Putin. Y no hay una base social. Ajá, y se los ha hecho innumerables ocasiones a Occidente, y Occidente como que viendo más bien como detrás del hombro a Rusia después del colapso de la Unión Soviética. Occidente sí cometió errores, o sea, sí cometió errores de no tomar en cuenta los intereses rusos. Ahora, una cosa es la estimación que se puede tener antes del 24 de febrero del 2022 y otra cosa es lo que sucede después. Claro, porque digamos, antes del 24 se podía ver una solución diplomática entendiendo el punto de vista ruso. Sí se podía haber llegado a un acuerdo que no fuera pues por la vía militar. Ya después de la acción
ilegal, unilateral, fascista del Estado ruso después del 22, ahí cambia la cosa, pero tenemos que entender cómo llegamos aquí. Y entonces tenemos que hacernos un poco más para atrás para entender por qué Rusia le empezó a dar miedo a Ucrania. La primera cosa era la posición geopolítica de Ucrania. La segunda cosa era precisamente este estado híbrido, transicionario de Ucrania, donde precisamente pues sí era una democracia intermedia, ¿no? Pero tú como Rusia no puedes decirle, oye, no eres democrático. No, bueno, pero el hecho de que sea una democracia buena o mala en sí mismo, Que de hecho, en teoría, según Aristóteles, era una forma impura de gobierno. Cualquier democracia es impura, de acuerdo a Aristóteles. pero eso tiene una influencia política y cultural dentro de la población de la propia Rusia. De acuerdo. Entonces, un montón de gente rusa y ucraniana lo dice. Tenemos familiares en Rusia, tenemos familiares en Ucrania, hablamos, nuestras lenguas son muy similares. La historia de Rusia y Ucrania, aunque no son iguales, están interlazadas. Pero la parte sureste de Ucrania es totalmente rusoparlante. Pero lo has dicho. Creo que ahí está la clave. Que se ven quizá como uno mismo. Pero no por ello justifican la guerra o justifica que no haya división de Estado-nación. Es como si hoy día los catalanes dijeran, ¿sabes qué? O no somos absolutamente nadie y vamos a mandar bombas a Madrid porque así nos queremos independizar. Bueno, ya, sí. Ya, una cosa es la lógica que ellos utilizan o la argumentación que ellos utilizan y otra cosa es que si tiene lógica, más bien lo que... Y a posteriori creo que es muy fácil ver la solución diplomática que planteaba Rusia, pero yo creo que el 23 de febrero nadie veía, el 23 de febrero, el 24 de febrero, minutos antes, nadie veía lo que realmente quería Rusia. Porque ellos no proponían nada. Y hoy por hoy, a mí me parece, no hay vuelta para atrás en el siguiente sentido. La pérdida, olvídense de que si le mataran más soldados, Rusia pierde muchísimo más si hoy dobla las manos. Porque entonces se pone ante la OTAN y ante los demás muchísimo más débil. Y el tema es muy fuerte. No están ustedes para saberlo, pero y ustedes conversadores, en este episodio nos iba a acompañar, no voy a decir los nombres porque así me lo pidió, una exalumna también que está en este momento viviendo en Rusia, está estudiando allá, etcétera, etcétera. Nos iba a acompañar, iba a estar vía Zoom para todos ustedes, iba a estar aquí para ustedes conversadores, pero el tema es sumamente fuerte lo que está sucediendo dentro de Rusia. Y entonces en una llamada o en unos mensajes me dice Luis, aun cuando el programa... pues lo están haciendo en México, se habla en español y demás, yo tengo un riesgo altísimo, solamente por dar mi opinión, de que me expulsen del país. Y entonces declinó la posibilidad de poder estar en este día. Hubiera sido sumamente enriquecedor tener la perspectiva de alguien que habla nuestro idioma y que está viviendo en ese momento. La sección hoy por hoy ya no hay para atrás. Los rusos no pueden echarse para atrás. Y ya tenemos que llegar un poco más cerca de cómo inicia el conflicto. 2014, el Maidán ucraniano, había un presidente dentro de Ucrania que era prorruso. Sí. En ese momento... Que originalmente no empezó como prorruso, pero después, cuando se da el tema de la OTAN, entonces lo jalan hacia acá y es donde viene el... Y empiezan a entrar hacia... iban a meter la candidatura para entrar a la Unión Europea. Y entonces eso significaba extraerse a sí mismos del bloque... de la comunidad de estados independientes con la que estaba trabajando pues Rusia, ¿no? Ya la integración más económica hacia Rusia, rechazaron un acuerdo comercial muy fuerte que había ofrecido Putin, lo rechazaron. Y entonces, cuando iban a entrar hacia la Unión Europea, entran las presiones de Putin, se retracta el presidente de entrar a la Unión Europea y genera esta revolución, lo que en Ucrania se le conoce como el Maidán en 2014. Que también le llaman el Donbass, ¿no? No, ese fue después. No, es que el Maidán es el día en que okay. digamos, es una plaza que está en el, es como decir el Zócalo, okay. Pero en Kiev, y cuando se hace esta revolución, se hacen estas protestas y estas marchas
en Kiev, que empiezan a haber muertos de las protestas. Muy fuerte. Y pues eso al final acaba en que ese presidente acabó yendo del país hacia Rusia, sí es. Entonces, entra Petro Poroshenko, que es uno de los presidentes mucho más pro-occidente, y inmediatamente después de que corren al presidente de Ucrania, casi 2 o 3 días después se da la ocupación en Crimea. Entonces, ¿por qué Crimea? Porque ahí está el puerto de Sebastopol, estaba digamos, en comodato de Ucrania hacia Rusia, entonces ahí estaba operando la flota rusa del Mar Negro, era el único acceso al mar que tenía la propia Rusia. Si no perdía todo el acceso al Mar Negro, significa que pierde todo el acceso hacia el Mediterráneo, hacia el canal de Suez, y entonces ya, digamos... Para salir al Índico, es correcto, ¿no? Entonces, ese pedazo era sumamente importante para Rusia. Ahora, mucho más atrás de esto, Crimea sí era de Rusia, o sea, originalmente, o sea, en el siglo XVII ya estaba claramente delimitado como que era una posesión rusa. Sí, pero tampoco había una sólida base social en el 2000, que fue 14. Bueno, sí. Crimea, después, cuando ya está la Unión Soviética, llega Khrushchev, y era ucraniano, le cede la posesión de Crimea a Ucrania por un plumazo, y a la hora de que se independiza Ucrania... Como nosotros, Texas. Entonces, a la hora de que se independiza Ucrania, se independiza con Crimea, pero en Crimea siempre hubo, bueno, no siempre, pero digamos, durante la mayor parte del Estado moderno ruso, pues siempre hubo poblaciones rusófonas en esa zona específica de Ucrania. Luego suceden cosas más profundas como el Holodomor, el holocausto, por decirlo así le llaman, de ucranianos por parte de la Unión Soviética, los que los matan de hambre deliberadamente, alrededor de los años 20. Ahí ya empieza el recelo de Ucrania hacia la Unión Soviética, hacia los rusos, digamos. Y toda una serie de cosas que acaban en 2014. Cuando mueren aproximadamente 2.2 millones de ucranianos de hambre, toda esa población que murió después fue ocupada por migrantes rusos. Bueno, o sea, es la parte lo que se le llama el Donbass. Por eso es que hay tantas personas rusoparlantes en esa zona. Eso no lo sabía, mira. Entonces, esas personas no nacieron ahí, digamos que las trajeron los eran acarreados rusos, por decirlo de una manera. Así es, por decirlo así muy burdamente, sí. Sí. Y entonces por eso también es que Putin ve esa parte como también por eso rusa. me interesaba tener esta conversación, porque es muy ligero, luego lo ves en redes y es muy ligero, pero las secciones no se dan nada más porque sí. Hay N cantidad de señales que te van diciendo: va a suceder algo, está pasando algo, esto está aquí, esto está asado, y eventualmente se da este 24 de febrero. Y luego también... Y pareciera que se espera al fin del COVID. Sabemos todos que sigue el COVID, pero ya hoy no es un tema el COVID. Sí, y menos ya con esto, ¿no? Y también es importante señalar que Zelensky tuvo varios errores estratégicos antes del inicio del conflicto, que incluso... Mi profesora de materia de seguridad nacional, la doctora María Cristina Rosas, escribió un artículo excelente sobre todos los errores estratégicos de Zelensky desde empezar a provocar al propio Estados Unidos para ponerse, pedir el respaldo, militar, político, y que culmina con unos cuantos días antes de la invasión con Zelensky pidiéndole a la OTAN que coloque armas nucleares en Ucrania. Entonces, cuando lo hace, porque en la desesperación, pero al mismo tiempo la provocación, en mi opinión particular, ahí fue cuando se firmó la sentencia de la invasión de Ucrania. Sí, porque era un temor ruso y en ese momento se confirmaba el temor. Entonces, entonces ahora sí, ahí te voy, con toda. Ajá. Así. Y digamos así es como que empieza
Hay otras dos cosas que son, bueno, hubo una ventana de riesgo y una ventana de oportunidad, que es lo que menciona un analista norteamericano que me gustó mucho cómo hizo el análisis. La ventana del riesgo era precisamente esto, ingresar a la OTAN, un presidente muy pro-occidente, ya solicitudes muy poco aceptables, digamos, geopolíticamente para Rusia, para Putin, pues, y la ventana de oportunidad que fue, primero, la división política que hay en Estados Unidos, la salida del gobierno de Angela Merkel, que también fue un factor muy importante para contener a Rusia. Exactamente. La retirada desastrosa. Pero hoy el nuevo canciller es más activo, más proactivo a defender a Ucrania que Angela Merkel. Pero fíjate, pero aún así Alemania no ha tenido una posición muy clara. Ya anunció que 2% de su armamento lo va a prestar a Ucrania. Eso es pero, digamos, el cambio de la posición alemana es una consecuencia de la invasión y no un precedente de. Entonces, un precedente de la invasión es la salida de Angela Merkel del gobierno, 16 años negociando con Putin. Putin habla alemán, trabajó en la KGB. En la KGB, pero en Alemania socialista. Entonces, de donde, por cierto, Angela Merkel también había nacido. Entonces, el contacto que ya tenían ya era muy. Había un common ground que le llaman, ¿no? Ajá. Había factores comunes. Es correcto. Entonces, sale, está el asunto de cómo está gobernando Biden, lo de Afganistán, que fue muy importante ver cómo la debilidad, porque ahí dio la debilidad, porque esa es la ventana de oportunidad que dio, la debilidad de Estados Unidos, la debilidad de Europa, el contexto de los Juegos Olímpicos en Beijing, estos que acaban de concluir. Sí, de invierno. El invierno en sí y la dependencia de Europa en ese gas ruso. Y entonces dijo, bueno, por un lado, esta persona se nos quiere salir demasiado del huacal, algo inaceptable para nosotros, para mí, para Putin. Entiendo. Ajá. Rusia igual a Putin, Putin igual a Rusia. Ajá. Y por otro lado, la debilidad de Occidente, ¿no? En general de todo Occidente. Dice, si voy a hacer algo, no va a haber mejor momento para hacerlo que en ese momento. Pero en ese sentido, o sea, creo en las contradicciones humanas o de las sociedades. Debilidad haberse retirado de Afganistán cuando realmente era la sociedad misma la que te lo pedía, la sociedad estadounidense. Pero es que cuando ya de alguna manera habías logrado quitar un régimen y el ir retirando fue atrayendo otra vez a los talibanes, perdón. O sea, creo que son contradicciones. ¿Por qué no vio en Trump esa cercanía que a lo mejor hoy ve con el canciller alemán? ¿Y por qué no lo hizo hace 4 años o hace 6 años? Bueno, mira, yo ahí sí, o sea, digo, yo no tengo las tablas que ustedes tienen, pero yo sí creo que en algún punto Afganistán fue más allá de la presión social. Yo creo que Estados Unidos, o sea, al principio lo logró y había logrado Afganistán y luego se volvió a meter con Irak y eso debilitó un tema, lo de Afganistán. O sea, lo tenía, pero así en la mano. Va a Irak y entonces debilita esta situación y entonces los talibanes vienen y realmente los gringos ahí pierden. O sea, ya pierden no nada más gente, pierden una brutalidad de dinero. Habían creado bases, habían un montón de cosas que ya estaban ahí, y llegaron los talibanes y se les fueron quitando de a poquito, y ese dinero se perdió. Entonces, a ojos de la sociedad norteamericana, empiezan, pues ya también vivimos en una época en donde la información fluye más fuerte, en teoría somos más abiertos, etcétera, etcétera. Y entonces el tema, pues los gringos deciden, pues ¿sabes qué? Mejor vámonos para acá. Sí creo, o sea... ¿Sí crees que haya sido otra guerra perdida? No, ahí te va. Puede ser que sí, yo creo que sí, pero ojo, vamos a verlo o tratar de verlo desde este perfil que nos describe Noé, en donde pues es una fuerza, es lo que yo digo, es y de repente del otro lado ve cierta tibieza en de, pues estaba sino que muy chucho, y entonces de repente te retiras. A ojos del otro sí puede ser una debilidad.
a ojos de Putin, tal vez a ojos de la sociedad norteamericana, tal vez a ojos del occidente en general no lo es tanto, pero sí creo que es muy probable, como estás describiendo a este señor, que puede ser una muestra de debilidad, decir, pues aquí se acomoda A más B más C, pues sigue D porque sigue, ¿no? Y yo sí creo que, bueno, yo personalmente creo que sí, Estados Unidos perdió en Afganistán, primero porque no cumplió sus objetivos estratégicos. Esa es la primera. Así, o sea, eliminar el terrorismo islámico en esa zona y que la producción de amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues pero no lo eliminó hacia él. O sea, detuvo a Osama Bin Laden, pero digamos, ahí sigue, ahora aparte de los talibanes está ahí. Sí, pero los talibanes hoy día no vienen a América. No sabemos, o sea, es que No, vendrán, o ya lo están haciendo, pero después de las Torres Gemelas no hubo el gran atentado. bueno, Se fueron a Atocha mejor, 10 años después. O sea, es posible, ¿no? Pero vaya, el punto es que estuvieron y se salieron de una forma en la que ellos no se querían salir. O sea, ellos no se querían salir así como se fueron. Ellos querían salir en una forma ordenada con el gobierno legal, democrático, que estaba en Afganistán, sin perder todo ese terreno, toda la inversión que habían hecho hacia los talibanes. Y entonces, eso... Pero era una promesa de Biden, ¿eh? Claro. Era promesa de Biden desde campaña. Una cosa es que lo haya prometido y otra cosa es que se haya dado de la forma en la que se dio. Porque incluso el inicio del debacle de la popularidad de Biden es precisamente en Afganistán, con la salida. Su propio pueblo le reclamó la forma en la que salió y abandonó, porque abandonó a los afganos, Sí, porque estaban ahí colgándose del avión, literalmente. Abandonó a los europeos, al resto de los aliados de la OTAN que estaban ahí, y eso es otro golpe de debilidad que vio Putin, ¿no? O sea, a la hora de que sale dice, están divididos todos ellos y entonces no se van a... A ver, yo quisiera, porque también no quiero que nos vayamos a... O sea, quiero que la gente vea el episodio, si nos hacemos un episodio de 20 horas no lo van a ver. Pero lo que quisiera es, a ver, entendemos un poco esto, creo que nos queda muy claro el perfil, nos queda muy claro las aportaciones que han dado los dos, infinitamente valiosas. Quiero dos preguntas muy concretas. ¿Qué nos espera en este momento? Es decir, ya dejemos un poquito todos estos antecedentes que todavía son un poquito más, pero hoy por hoy estamos en el día 14 más o menos de esta invasión o de esta avanzada rusa en territorio ucraniano, en donde pues ya hay bombas en Kiev, donde ya hay en muchos lugares ya están colocándose, en donde vamos, 1 a 1 es imposible que los ucranianos, aun cuando conozcan la superficie, el terreno, no te das un tiro o sea, es como pagar uno de primero de primaria con uno de sexto de primaria, no te vas a poder dar, será reconocible, dirá, qué valiente el de primero de primaria, jamás le va a ganar el de sexto, ¿no? Digo, a lo mejor habrá dos excepciones, pero no lo creo. ¿Qué espera? ¿Qué sigue? Hoy por hoy vemos N cantidad de circunstancias de bloqueos económicos y de situaciones que sí le están pegando a los rusos, que desde a lo mejor cosas irrelevantes que me parece pudieran ser irrelevantes económicamente, como el hecho de que TikTok y Netflix digan vamos a retirar nuestras plataformas de ahí, y que a lo mejor eso pudiera pegar, no sé, hasta la moral de la gente, porque ya no tienen que entretenerse por estar viendo bailecitos así en TikTok, no tengo idea. Y también el tema de la situación que priva el resto del mundo. Y entonces voy con la segunda pregunta. Eso entonces, ¿qué nos espera? Y dos, observo, la FIFA dice Rusia no puede ir al Mundial. Observo N situaciones y circunstancias. Yo nunca observé que la FIFA le dijera algo a Israel por Palestina. Nunca lo observé. ¿Por qué es menor lo que le hacen al pueblo palestino de lo que le están haciendo a los ucranianos, los israelíes? Porque Palestina no es reconocida como un Estado y entonces otra vez es un tema de los poderosos, de los que mandan, es un tema de dinero, es un tema de posiciones. ¿Por qué no es Israel? Pues porque Israel es un aliado estratégico, porque siempre ha estado cerca de los Estados Unidos, de los poderosos, pues jamás se va a decir absolutamente nada. Y pues hay lo que pasó en Siria, lo que pasa, o sea, yo no encuentro ese eco que hoy parece que es abrumador. Es decir, a eso me refería un poquito.
yo jamás de los jamás tampoco, y creo que tengo un poquito de sentido común, justificaría bajo ninguna circunstancia la guerra, bajo ninguna circunstancia. Me inclinaría solamente por el tema de los débiles en términos de Ucrania hacia Rusia, nada más por el hecho de pues, tú con qué polainas vas y te metes. Sin embargo, también en todo conflicto, pues no todos son buenos y no todos son malos, pues, ¿no? Hablabas ahorita un poquito de estos errores estratégicos del presidente, de qué retórica se tienen que cuidar, y esto, van a decir siempre, lo dices Luis, perdón, pero habrá que cuidar las retóricas que estamos diciendo aquí en este país y que se dicen todos los días, desde no cualquier escenario, desde no cualquier tribuna, y que sigue siendo incendiario y separatista todos los días, y me parecen pequeñas, grandes cositas, ¿no? Entonces, perdón, ya regresé. Entonces, ahí van las dos preguntas. La primera es, ¿qué sigue en términos del conflicto desde su opinión, ambos? Y dos, ¿qué opinan respecto a las reacciones del mundo en general de lo que está sucediendo? Empezamos contigo, Gil. Bueno, creo que hoy lo leía, Rusia ya dijo, quiere que reconozcan a estos dos territorios que no voy a pronunciar porque no sé pronunciar. Pero es donde está el Donbass, son las exactamente, que los reconozcan como territorios independientes y Crimea como territorio ruso. Dijo, en el momento en el que reconozca Ucrania, Crimea como territorio ruso, nosotros nos retiramos. Eso ya suena muy fácil hoy, pero ya cuántas vidas costaron. Y esa de ser la letra grande, debe de haber 320 letras chiquitas. No ingresar a la Unión Europea, no ingresar a la OTAN. Sí, sobre todo a la OTAN. La Unión Europea, como sea, puede ser chiquito como lo es Portugal o lo es España, ¿no? No, bueno, pero está Alemania, está nada más. No, Inglaterra, o sea, Ucrania. Ucrania. Bueno, claro. O sea, que no le hagan caso, como no le hacen caso a Grecia, etcétera, ¿no? Pobres viejos. Y yo creo que a partir de ello nos debe de interesar cuál es la respuesta de los Estados-nación, ¿no? A partir de lo que ahora propone Rusia, reconózcanme Crimea y ya ver mañana en las noticias qué sucede. Y no me quiero alargar mucho, pero ese es el problema cuando hablabas de Israel, que siempre estamos, ya sea la FIFA, ya sea la ONU, ya sea nosotros mismos, hablando de instituciones como si las instituciones no estuvieran hechas de personas, de individuos. Llegamos a un nivel de teoría institucionalista que nos ha llevado a ningún lado. Y creo que ya desde el siglo XX, Hannah Arendt lo decía, hemos llegado a un orden en el que ya cualquier violencia de esta magnitud es ilegítima. Yo me quedaría con eso. Estoy de acuerdo, me encanta, gusto eso. Pues hay, bueno, o sea, para señalar por qué esta diferencia, pues primero es Europa. O sea, es una visión eurocentrista tremenda, ¿no? Y pues no es lo mismo decir está sucediendo esto en África, en Afganistán. ¿Qué ha sucedido? Que ha sucedido y que, o en Irak, muy específicamente, que ha sido muy unas circunstancias de una invasión ilegal 2 veces. La primera sí fue por lo de Kuwait. Por lo de Kuwait. Pero Kuwait había sido territorio iraquí años atrás, un tema ahí medio parecido. Y la segunda fue por ¿cómo decirlo? La burdeza en la que se actuó, porque primero es invasión ilegal. Segundo, es una invasión ilegal como si fuera del siglo XIX. Te declaro la guerra así, porque fue sin una tal cual. Y sin anunciar nada. Sin una justificación real. Perdón. Una justificación social, una base social. Tan es así que el mismo día, el mismo 24, los niños fueron al colegio normal. Las mujeres, perdón por el episodio pasado, fueron al supermercado, etcétera. O sea, una vida entre comillas normal que ni los mismos ucranianos se esperaban. Y incluso en Irak, el pueblo de Irak recibía a los estadounidenses como libertadores, ¿no? Porque decían, no, pues nos va a salvar de Saddam Hussein. Y en Ucrania no estaba, o sea, no estaba diciendo, no, es que nuestro gobierno es ilegítimo, no lo queremos. No, el propio presidente de Ucrania, en lo que sí considero que fue un acierto político, pero un desacierto militar,
fue, no, mantengan la calma, no digan que ya invadí, no, para no provocar, digamos, a Rusia, darle justificación de que quisiera hacer una intervención militar, pero al mismo tiempo debilitando la posición militar para defender a Ucrania, ¿no? Complicado. Y fue una cuestión, o sea, burda, que en Europa lo hicieran de esa forma, sin una justificación, contra un pueblo que aparte, pues sí es blanco y pues cristiano, o sea, bueno, ortodoxo, sí, que también, pues eso importa, ¿no? Que está feo, lo que tendría que importar es un ser humano, pues, pero... Ajá, pero y aparte la cuestión, o sea, obviamente humana, que como está en Europa es bien fácil de cubrir, no es lo mismo que cubras en Afganistán a que cubras, pues, no, es en un país europeo, ¿no? Y el propio impacto que genera a los otros países europeos. No es lo mismo decir, ¿qué me va a pasar si se están peleando por el territorio palestino? Que está ahí del otro lado del mar. El país de al lado ya lo invadió Rusia. Y luego, ¿quién invadió? Ahora, aquí va una última pregunta para ustedes para recapitular. Hablando ahorita de, no es lo mismo aquí, no es lo mismo, pues total está muy lejos. ¿Qué pasa con México? Esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, los bloqueos económicos... ¿Cuáles son las repercusiones desde su expertise, desde su idea, desde su estudio, que pudiera pasar en términos económicos principalmente? Creo que ese sería, en términos de algunos recursos, a México. ¿Qué creen que pueda estar sucediendo? Pensando en aquellos que estamos sentados de este lado y decimos, no es mi caso, pero decimos, está bien lejos, no pasa nada. No, es que no pase nada. El mundo, hay un entramado, lo estamos viendo. Es un entramado histórico que nos vamos haciendo. Algo va a pasar y algo tiene que pasar sí o sí. ¿Cuál creen ustedes que es la repercusión que podría suceder en México? No quiero pensar en los precios del gas, porque sería la cereza en el pastel para México, pero sí, por ejemplo, éramos el tercer país en Latinoamérica en importar más hierro de Ucrania, y eso, no soy economista, va a repercutir a mediano o largo plazo, ¿no? En gas, respecto a Rusia, no sé qué vaya a suceder, pero el día de mañana, que es lo que me imagino, y es una distopía completamente, pensar que Estados Unidos quiera hacer algo similar, ya sea Biden o quien sea, a lo que hoy está haciendo Putin, y decir, ¿saben qué? México está de la fregada, México es un país híbrido, México es un estado fallido, que lo somos. Gente que se ofende, pero es la neta. Y un líder populista, ¿saben qué? Vamos a invadir México. A mí me parece la analogía y la distopía perfecta. Y yo creo que cuando ya estamos imaginando, ya dimos 3 pasos hacia adelante. Solo quiero decir que hay cierto precandidato presidencial en Estados Unidos que ya fue presidente, que mencionó precisamente que quería invadir cierta parte del norte de México para continuar los cárteles de la droga. Ese es el primer punto, ¿no? En la parte de, bueno, las consecuencias para México y para el mundo van a ser básicamente se resumen en 2 palabras: inflación y hambruna. Inflación, primero, porque pues el mundo funciona con energía para transportar alimentos, bienes, para la industria. Inflación a la inflación que ya tenemos. Inflación a la inflación que ya tenemos. Entonces, la demanda, los precios de petróleo y gas se han disparado, o sea, estábamos abajo de 80 y ahorita $80 por barril de petróleo, y ahorita ya en algunos lugares ya está dando hasta 140. El último que he estado $124 el barril. Entonces, dependiendo del tipo de petróleo, pero sí, o sea, aumento tremendísimo de los precios. Entonces, eso quiere decir que todo lo que funcione con gas y petróleo va a subir esa cantidad de precios. Pero entonces ahí te diría alguien, yo te diría rápidamente, hasta lo que yo sé, que a lo mejor es nada, si México es un país productor de petróleo, pues es sí, como en los 70, ¿no? Pero ya no somos. La cosa es que ya no lo somos. Nosotros ya no somos un país petrolero. A López Portillo le fue bien por eso, todavía lo iban agarrando. Y eso que yo como defendió el peso como un perro. Ajá. Pero México ya no es un país
exportador ni de petróleo ni de gas. Es un país importador de petróleo, bueno, de gasolinas. Sí, de los refinados. Y de gas. Entonces, el precio de la gasolina lo vamos a tener que importar al precio internacional. Entonces, o sea, inmediatamente vamos a sentir, pues ya, de hecho ya estamos sintiendo el golpe, lo estamos sintiendo que tuvo que quitarle el impuesto a Hacienda, le tuvo que dar el subsidio a toda la gasolina. Pero sí, nuevamente. Entonces, pero sí vimos cómo empezó a subir la gasolina, o sea, luego empezó a subir. El gas va a subir también. Y entonces todo lo que signifique preparación de alimentos, la tortilla, el pan, se va a ir para arriba. Pero hay más, porque resulta que Rusia y Ucrania tienen alrededor del 30% de la producción global de granos. Trigo, maíz, girasol, semillas de girasol. Ajá, hoy veía que la Unión Europea ya las estaba, ¿cómo se dice? Almacenando, distribuyendo en partes ecuánimes para que no les hicieran falta. Y eso que la península ibérica nunca usa aceite de girasol, o sea, sí, en su vida. Entonces, quitarle el 30% de la producción global, porque el bloqueo ¿cómo se llama? A Rusia, más Rusia tiene un bloqueo naval en la parte del Mar Negro, y básicamente todas las rutas de navegación del Mar Negro no entra ni sale nada. Entonces, que era por donde salía todo el grano de Ucrania. Pues entonces se pierde el 30% de la producción global de alimentos, o de granos. Y todo lo que es hierro, fierro, bronce, aluminio. Pero Rusia, otra cosa importante, Rusia es uno de los principales productores de agronitrogenados. ¿Qué es esto? Fertilizantes. Entonces, viene la temporada de las cosechas. No va a haber tantos fertilizantes para el mundo, no solo para México o para Europa, sino para el mundo. Entonces significa, ya de por sí estaba bastante alto porque China era otro de los grandes productores, y como estaba parado por la cuestión del COVID y todo esto, pues ya hasta se habían triplicado los precios de los fertilizantes, y ahora pues muchísimo más. Entonces no solo va a costar mucho importarlo, sino que va a costar mucho producirlo, y eso va a significar hambruna en muchos países. Si uno se pone a ver los mapas de seguridad alimentaria internacionales, toda África casi no produce alimentos, los importan. Y entonces toda África, una buena parte de Medio Oriente, si de por sí, entonces el polvorín que va a explotar ahí, por la gente que esté, más todo lo que sea, pues América, la cuestión, que es, Estados Unidos es el otro principal productor, y para agregarle, pues más leña al fuego, Rusia y China tienen el 50% de las reservas internacionales de granos. O sea, de todo el grano que hay disponible en el mundo, esos dos países tienen la mitad. Y los demás, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? O sea, entonces estamos viendo que va a tener un efecto muy serio, muy serio para nosotros en la comida y en los precios de todo. Ahora, pensando sobre eso que dices, pues a lo mejor eventualmente tiene más que perder o sea, los contrarios a Putin, pues. Eso podría ser, todo esto que acaban de narrar, que por lo menos a mí me hace sentido, no sé ustedes, conversadores, pues tienen más que perder. Entonces es más probable que de este lado terminen doblando las manos y terminen diciendo, a ver, ¿qué quieres? ¿Que no entre la OTAN? Que no entre la OTAN. ¿Qué quieres? Se me fue otra vez el nombre de No, lo de abajo, la chiquitita de abajo que quieren. Crimea. ¿Quieres el Donbass? ¿Qué? Órale, va. Y agarran al presidente que es pro-occidente, le dicen, a ver, ya, mejor te callas y vamos a llevar la fiesta tranquila. No, ni le piden permiso. No, bueno, me queda claro, pero eventualmente mueve la lana. Yo quisiera un comentario breve para ir cerrando. Me parece un tema importantísimo. Esto creo que se podría extender pues más de lo que ya nos hemos extendido, pero quisiera reiterarles infinitamente el agradecimiento. Muchas gracias a ambos por estar y por haber estado el día de hoy aquí. Pues una reflexión final que quisieran dirigir a los conversadores, a las conversadoras en torno a lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Pues yo en lo particular sí discrepo en si creo que Rusia ganó. Yo creo que Rusia ya perdió. Yo creo que Rusia perdió desde el día en que decidió invadir. Yo considero que los efectos de la invasión
nada más geopolíticamente, quitando las sanciones económicas, quitando todo lo demás, fueron exactamente lo contrario de lo que Putin quería. Primero, unió, a demócratas y republicanos en algún tema. Segundo, ayudó a recuperar cierto liderazgo de Estados Unidos en la escena internacional. Tercero, unió a la Unión Europea para cambiar a toda su visión del mundo y dedicarse a hacer una unión que también sea militar, ¿no? O sea, que piense geopolíticamente y que piense militarmente. Transformó, o ya está, o sea, va en el largo plazo, va a hacer que Suecia y Finlandia ingresen a la OTAN, que es otra... Que ya lo pidieron y que luego los amenazó. Ajá, entonces, más amenaza porque Finlandia colinda con Rusia. Sí, Suiza también. Ajá, y la consolidación, el volver a darle un sentido a la OTAN, y que Ucrania nunca, bueno, o sea, por lo menos de aquí a los próximos 50 años, Ucrania no va a querer pertenecer a la esfera de influencia rusa. Entonces... Hace sentido. ¿Esto implicaría entonces que estaríamos hablando de una nueva Guerra Fría? Es que creo que puede ir más allá de eso, porque condena a Rusia a la quiebra, a la ruina económica, aparte de todo el fracaso geopolítico, digamos, de los intereses de Putin, de poner a Rusia y tener una zona de colchón y no sentirse amenazada y todo esto, ya valió. Pero aparte, a la hora de condenar a la ruina económica a Rusia, la haces automáticamente dependiente de otro país, que es el único que le puede ayudar a Rusia en este momento, que se llama China. Y entonces, China va a ser la que salve a Rusia, pero al hacerlo, Rusia se va a hacer en un estado dependiente de China. A ver, Isidro pregunta, pensando en el perfil psicológico, lo que acaba de narrar Noé de Vladimir Putin, su concepción y demás, y ante esta posibilidad de lo que dice que puede hacer sentido, no sé si les hace sentido a ustedes. Hay gente que dice, de morirme de hambre a morirme de un balazo, me muero de un balazo. Pensando en este personaje, con estos pensamientos, ante una posibilidad de una quiebra, una ruina económica del país, ser dependiente de otros, el orgullo, shalala, pues yo prefiero no llegar a eso y entonces me pongo a tirar bombas a lo que dijo la mañana, pues mejor nos morimos todos y yo no voy a ser dependiente de nadie. Pues planteas el peor escenario y lo peor que me pueden decir hoy día, ¿no? O sea, más a ti, te lo juro que ya. sintiendo Pero, el ácido mientras lo estoy diciendo. y ojalá no sea así. En el sentido de lo que comentabas, yo creo que sí va a ser una victoria, aparte tuya, va a ser una victoria en lo tangible, que eso lo va a poder sentir uno, la respuesta a tu pregunta, Vladimir, como la gran victoria, pero a la larga, y no nada más por lo económico, va a ser la gran derrota de Rusia en el siglo XXI, porque ya no va a tener oportunidad de hoy para adelante de declarar otra guerra, de buscarse nuevos enemigos, y yo creo más bien va a ser la ley de hielo hacia Rusia más que la Guerra Fría. En el momento en que China, que es sí el único, pero no es cualquiera, que se le una, ahí sí yo creo va a ser una nueva Guerra Fría, y ahí sí, cuidado. ¿Y qué pensar? Yo creo que va a ser una victoria en lo tangible, reitero, para Rusia, pero en la moral es una derrota y va a ser, como dicen en el fútbol, una victoria con sabor amargo. Híjole, pues conversadores, ahí tienen de dos personas que como ven, pues saben algo. Seguramente, como siempre lo hemos dicho, aquí nosotros no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos, pero creo que se aportó mucha información de mucha valía y grandes reflexiones. Yo te agradezco, Noé, infinitamente. Muchísimas gracias, Isidro. No, Muchísimas gracias a ti. Conversadores, hasta la próxima. Muchas gracias.